A primeras horas de la mañana del viernes, en la ESATI de la escuela se nombró una comisión para que fuera a saludar y dar la bienvenida al señor intendente, en nombre del Comité Central y de todos los trabajadores venidos desde La Pampa. La primera autoridad recibió a los dirigentes dentro de un trato más bien hosco y descortés, que no iba de ningún modo con el tono conciliador de su discurso de llegada, y tras un breve intercambio de palabras los despidió sin más trámites de su despacho. Lo único que hizo fue advertirles gratuitamente que las fuerzas bajo su mando estaban dispuestas y tenían todos los medios necesarios para asegurar la paz y la tranquilidad de la ciudadanía de Iquique y la de toda la provincia, bajo cualquier circunstancia. Después, cerca de la 1:30 de la tarde, supimos que el intendente se había entrevistado también con los industriales salitreros, y que en esa conversación, a la que asistió el general Roberto Silva Arenard, quien se había mostrado particularmente mordaz con las razones del conflicto, no se resolvió absolutamente nada. Los industriales se emperraron en su posición infranqueable de que, para tomar cualquier iniciativa respecto de un arreglo, los obreros primero debían volver a sus faenas en La Pampa. Además, habían aprovechado la ocasión para advertir marrulleramente a la autoridad sobre lo peligroso que resultaba para los ciudadanos extranjeros, y en general para todos los habitantes de Iquique, la situación creada por la invasión de los pampinos, manifestándole con insidia que temían seriamente por sus vidas y la invulnerabilidad de sus bienes y propiedades privadas. En verdad, en los últimos días, merced a la inmensa muchedumbre de huelguistas que nos habíamos tomado las calles y paseos del puerto, cual de todos más cerril y abrupto, decían las señoritas de sociedad, sonrojándose detrás de sus abanicos, había cundido la alarma en gran manera entre los vecinos principales, sobre todo entre las encopetadas señoras de las colonias extranjeras. Sin embargo, todos sabíamos que los rumores de posibles desórdenes se habían maquinado y echado a correr desde los mismos salones del club inglés, y con tan hábil trapicheo que para ese viernes el temor ya había llegado a convertirse en pánico desatado entre las familias de alta alcurnia. Y ya era un secreto a voces que muchas de ellas, aterrorizadas por la situación reinante, habían abandonado sus hogares para buscar refugio en los buques surtos en la bahía. Incluso se sabía de algunas familias que se habían desplazado hasta el puerto de Arica, distante 400 kilómetros de Iquique. Se decía, arteramente, que en cualquier momento los pampinos podríamos arremeter en un saqueo general a la ciudad, con toda la violencia y los horrores que una acción de esa naturaleza implicaba, es decir, robos, muertes, violaciones y secuestros de niños y mujeres. Que esa caterva de rotos, como se nos trataba en los courilos de la vida social, enfebrecidos por la furia de no poder lograr lo que pretendían, podrían llegar a la salvajada de incendiar la ciudad entera, manzana por manzana y casa por casa. Y el recuerdo del dantesco incendio acontecido hacía solo unas cuantas semanas en el centro de Iquique, espeluznaba aún más a la medrosa aristocracia local. Y para atizar más todavía el pánico de la población, el gringo John Lackett, dueño de varias oficinas salitreras, y superintendente de los bomberos, institución a la que la intendencia había armado de querubines, y entregado la custodia de las propiedades privadas y de los estanques de agua, andaba asegurando al que lo quisiera oír que en caso de enfrentamiento entre huelguistas y militares, gran parte de la tropa uniformada se negaría a disparar sus armas, que a última hora los soldados se pondrían de parte de los huelguistas, pues la mayoría de ellos eran hijos de obreros, y por lo mismo no iban a disparar sobre los que podrían ser sus propios padres, tíos o hermanos. Pasado el mediodía, cuando faltan pocos minutos para las 2 de la tarde, Olegario Santana y sus amigos hacen su entrada en el patio de la escuela. Aunque los tres vienen recién peinaditos, traen sus trajes hecho una miseria y las musarañas de la borrachera incrustadas aún vivas en sus facciones. Había resultado que la cueva del tesoro era una habitación del conventillo El Obrero, a solo una cuadra de la escuela, en donde los confederados descubrieron que vivía un boliviano que antes había trabajado de cachorrero en La Pampa y que ahora se dedicaba a vender aguardiente falsificado. Y los amigos se quedaron allí bebiendo hasta la misma salida del sol. Olvidados por completo del tema de la huelga, discutieron sin parar, durante toda la noche, a propósito del enamoramiento de Aidilio Montano y de Olegario Santana, nada más que de las señoras mujeres y sus nefastas consecuencias en la vida de los pobrecitos hombres. Y al amanecer, antes de echarse a dormir un rato en el suelo, sobre unos sacos de gangocho cedidos por el dueño del sucucho, habían logrado sacar en limpio y concordar en tres verdades inapelables: que la mujer bella era un peligro para los hombres, que la mujer fea era un peligro y a la vez una desgracia, y que, irrefutablemente, el mejor adorno de todas ellas, feas o bonitas, era el silencio. Al ingresar a la escuela, tomando toda clase de precauciones para no encontrarse de sopetón frente a Gregoria Becerra, la Metroune podría enlostrarle su mala conducta delante de todo el mundo, los amigos encuentran que un olor raro impregna el ambiente. Luego descubren que es olor a creolina. Había ocurrido que ese día, temprano por la mañana, a pedido de los dirigentes, la policía del aseo del laboratorio químico municipal se hizo presente en la escuela para desinfectar los baños y cada una de las aulas,
en previsión de posibles brotes de epidemias. Y es que la promiscuidad y el hacinamiento en la escuela había llegado a tal extremo, que ya se hacía imposible de soportar, por más que se estuviese acostumbrado de toda la vida a los rigores de la pobreza, como lo estábamos nosotros. Pero las cosas andaban tan mal que la mayoría pensaba que si el conflicto no se resolvía luego, íbamos a terminar entregando la herramienta de todas maneras. Tal vez no a causa de una epidemia, pero sí de hambre, pues en los últimos días estábamos subsistiendo gracias nada más que a la concordia y la buena voluntad de algunos dueños de almacenes y factorías que seguían colaborándonos y auxiliándonos con vituallas, principalmente con porotos, papas y charqui de caballo. Entre la gente que trajina en el primer patio, los amigos no divisan ni a Gregoria Becerra, ni a sus hijos, ni a Idilio Montano. Y tampoco los encuentran en la sala en donde duermen. Allí solo se halla el matrimonio de la oficina centro, que no sale a ninguna parte cuidando de su hija enferma. Aunque la mayoría de las mujeres tratan de no salir mucho del recinto, y se quedan cocinando o haciendo aseo, o cuidando los niños y los bártulos, Gregoria Becerra sí lo hace. Además de trabajar como todas en las tareas domésticas de la escuela, es una de las pocas mujeres que, codo a codo con los hombres, asiste a los mitines y va a la estación a recibir a los que llegan de la Pampa. Al ver asomar a los amigos en la puerta, la madre de Pastoriza del Carmen, con la niña acunada en los brazos, les alarga un paquete hecho en papel de envolver, todo manchado de grasa. La señora Gregoria ha salido, les dice, y me ha dejado el encargo de entregarles estas sopaipillitas. Cuando al rato entra Juan de Dios preguntando si ha llegado su madre, los amigos ya han comido y están terminando de fumarse cada uno su cigarrillo. El niño les cuenta que en la ESATI están todos con el ánimo encapotado, pues las cosas no marchan bien con el señor intendente. Cuando Olegario Santana, de manera desganada, le pregunta que a dónde ha ido su madre, el niño dice que ella y su hermana fueron a una casa de por ahí a la vuelta, en donde le prestan el baño. Andan con mi cuñado, el volantinero, dice risueñamente. Sucedía que, además de los hogares que albergaban a sus familiares o amigos venidos de la Pampa, había gente de casas particulares, aledañas a la escuela, que solidarizaban diariamente con los huelguistas, sobre todo con las mujeres, prestándoles el baño, llenándoles las botellas de agua o haciéndoles remedios caseros a los niños enfermos. A veces hasta invitando a comer a familias completas. Y es en una de estas casas que Gregoria Becerra y su hija Liria María están yendo a asearse y a usar el baño desde hace 2 días. La familia, de la que se han hecho muy amigas, está compuesta por el matrimonio y sus 7 hijos, 3 hombres y 4 mujeres. Uno de los hijos mayores es preceptor en la escuela Santa María, y les ha contado que los más felices con lo que está ocurriendo son precisamente los niños iquiqueños, pues la huelga les está librando de los exámenes de fin de año. Mientras esa tarde Gregoria Becerra se queda más de la cuenta conversando con las mujeres de la casa, Idilio Montano y Liria María se dan una vuelta por el centro. Embellecidos por la reconciliación, los jóvenes caminan mirándose con una languidez que inspira lástima en el corazón de los transeúntes. Y es que ya se sienten novios de verdad, oficial y públicamente. Por la noche, al llegar del velatorio, antes de tenderse a dormir, Idilio Montano había apalabrado a la madre, y ésta, al ver a ambos llorando de amor, les dio finalmente su consentimiento para que se vieran como enamorados con permiso. Sus ojos rebosaban de ternura cuando, abrazándolos, les dio su bendición. Los amores nuevos son como niños recién nacidos, les dijo, hasta que no han llorado no se sabe si realmente viven. De modo que cuando Gregoria Becerra llega a la escuela, Olegario Santana y sus amigos ya no están allí. Enterados de que el comité central se iba a reunir de nuevo con el intendente, y que después se haría un mitin en la Plaza Prat para dar a conocer los resultados de la reunión, los hombres habían partido de inmediato. De esa manera, además de demorar el temido encuentro con la Metroune, aprovechaban de capear un poco el opresivo hormiguero en que estaba convertida la escuela, pues aparte del olor a desinfectante, los amigos encontraron que ya no se podía estar de tanta gente nueva que trajinaba en ella. Y es que durante todo el transcurso del día habían seguido llegando grupos de huelguistas provenientes de las más diversas oficinas salitreras. Eran verdaderas riades de obreros las que bajaban desde el interior del desierto. En las primeras horas de la mañana hicieron su entrada a la ciudad, molidos y fatigados hasta la extenuación, 82 trabajadores que habían caminado a Pampa Traviesa desde la oficina Aurrera. Poco después llegaron 314 huelguistas más, procedentes de Caleta Buena, y antes de las 9 de la mañana, desde un fragoroso convoy conformado por 19 carros planos, en una zarabanda impresionante de gritos, cánticos y bombos, desembarcaron cerca de 3.000 obreros provenientes de los pueblos de Negreiros y Guara. Estos últimos fueron recibidos por una multitud impresionante comandada por el dirigente Luis Olea, quien les dio la bienvenida de rigor, repitiendo una y otra vez los 2 principios fundamentales que había que mantener mientras durara el conflicto por orden y compostura. Y sobre todo no beber una sola gota de alcohol, recalcó con ahínco el dirigente.
Esto para no darle tema al diario El Nacional, que en los últimos días había venido hostigando y hablando pestes de los huelguistas. Teníamos que demostrar al mundo entero que los trabajadores de La Pampa formulábamos nuestros derechos laborales en claro estado de temperancia y, por supuesto, en pleno uso de razón. Y para terminar anunció que la Sociedad de Veteranos del 79, ciudadanos beneméritos de la patria, en un gesto que engrandecía aún más sus glorias en los campos de batalla, había puesto las dependencias de su local a disposición de los obreros recién llegados, ya que era imposible alojar a más personas en la Escuela Santa María. A las 5 de la tarde en punto se llevó a efecto la conferencia entre el Comité Central y el señor Intendente. El clima era de tensión y efervescencia. De entrada, los dirigentes le hicieron saber su profundo malestar por una campaña de provocaciones que se estaba llevando a cabo entre los huelguistas. Una campaña inescrupulosa que, como era de todo sabido, había sido montada por la policía secreta de Iquique. Le informaron en detalle de una partida de individuos bien montados y bien vestidos, que de ninguna manera eran pampinos, que andaban caldeando los ánimos y llamando a la gente a rebelarse en contra de los patrones y a cometer toda clase de desórdenes y desmens públicos, recordándoles con bellaquería manifiesta que en la ciudad existían tiendas y joyerías abarrotadas de artículos caros y preciosos. Se tenían fundadas sospechas, le dijeron, que varios de estos individuos eran delincuentes sacados de los calabozos de la cárcel expresamente para que se infiltraran entre los huelguistas y armaran las quemores. Estas aseveraciones amoscaron al señor Intendente, quien, ya abiertamente en favor de los patrones, dijo que él, como autoridad de la provincia, no podía tolerar por más tiempo el estado de cosas que se estaba creando por nuestra obcecación. Acto seguido, comunicó que la resolución final de los patrones era no continuar con las conversaciones si no volvíamos de inmediato a La Pampa a reanudar las faenas, y que eso era todo. Cuando minutos más tarde, ante la multitud reunida en la plaza, José Brick dio cuenta de las condiciones últimas que los industriales imponían para negociar. Una ola de frustración y descontento se extendió instantáneamente entre la masa trabajadora. Tanta ilusión nos habíamos hecho con la llegada del intendente de planta, tanto habíamos soñado con un posible arreglo bueno para nosotros, que de nuevo nos sentíamos engañados. Ahí entendimos con claridad, y nos lo repetíamos unos a otros en el tumulto, que lo que se estaba imponiendo en el conflicto no era la justicia ni la razón, como debía ser, sino simple y llanamente el peso de las faltriqueras de los patrones. Al término del mitin, cuando la gente comienza a desparramarse toda desencantada, pero convencida de espíritu que la huelga debía continuar hasta las últimas consecuencias, en medio del tumulto los amigos se encuentran de sopetón con Gregoria Becerra. Ahí ya les es imposible hacerle el quite. Con sus caras aún demacradas por los efectos del aguardiente, no tienen más remedio que enfrentarla y saludarla con la mejor sonrisita de inocente que cada uno es capaz de esbozar. Ella los saluda con frialdad, pero no les dice nada. Sin embargo, camino a la escuela, mientras por los cerros se ve bajando lentamente otro convoy con obreros de La Pampa, convoy que la gente mira y apunta, ya casi sin ninguna gana de ir a recibirlo, Gregoria Becerra se desborda y comienza a amonestarlos de viva voz y con una dureza extrema. Que parece que a ustedes todavía no les sale la muela del juicio, que ya va siendo hora de que se dejen de payasear y de andar emborrachándose como piojos todos los santos días, que si vieran el estado calamitoso que presentan con sus escabechadas caras de borrachos de poca monta, se les caería el pelo de vergüenza. Más parecen una manga de gamberros desahuciados que unos dignos trabajadores de La Pampa, les dice encorajinada Gregoria Becerra. Recortados contra el atardecer, sin decir absolutamente nada, con las manos atrás y la cerviz gacha, los amigos tranquean despacio, besando el azote. Al aparecer en la Plaza Montt, se dan cuenta de que todo el mundo está corriendo desesperado hacia la estación del ferrocarril. En medio del barullo se imponen de la noticia desconcertante que en el tren que está llegando ahora mismo de La Pampa vienen algunos obreros muertos y otros tantos heridos. La noticia, que ha sido dada por teléfono desde Buenaventura, es que la tropa de soldados encargados del orden en esa oficina había disparado sus armas contra el convoy. Abrieron fuego sin asco contra el tren atestado de obreros, repite la gente excitada. Gregoria Becerra, sin pedir a nadie que la acompañe, dice que ella va a recibir a los compañeros de Buenaventura, y tras ordenar a sus hijos que se fueran directo a la sala, que no quería que vieran el espectáculo de los obreros muertos, cambia de rumbo y se mete entre el gentío que se dirige a esperar el tren. Mientras caminan hacia la estación, Olegario Santana, que junto a sus amigos la ha seguido en silencio, no deja de mirarla de reojo. Ella de vez en cuando le devuelve una mirada dura. El calichero entiende que le va a costar mucho granjearse de nuevo las simpatías de aquella mujer tan íntegra y determinante para sus cosas. Cuando en el horizonte se estaban quemando los últimos rescoldos del atardecer, el silbato del tren entrando al recinto de la estación hizo estallar a la muchedumbre en un griterío ensordecedor. Apenas el convoy se detuvo en el andén, entre las varadas de vapor y las nubes de hollín de la locomotora,
los huelguistas se ponen a contar a gritos que en Buenaventura la tropa a cargo del teniente Ramiro Valenzuela había disparado a mansalva contra el convoy cuando éste emprendía la marcha hacia el puerto, y que habían matado a 12 trabajadores y herido a un gran número de ellos. Que algo había que hacer por los compañeros muertos, decían llorando los hombres mientras bajaban los cadáveres envueltos en banderas. Que este crimen no podía quedar impune. Enardecida ante los hechos, la multitud se apoderó de los cuerpos de los obreros alcanzados por las balas, y a la luz de antorchas y chonchones, se fueron a recorrer las calles de Iquique gritando que esto era lo único que se podía esperar de la canalla explotadora, y que se enteraran todos en la ciudad de cuál era la respuesta de las autoridades al pacífico comportamiento de la huelga. Cuando la noche ya era cerrada, la muchedumbre seguía voceando consignas y convenciéndose de que lo único que había que hacer, carajo, era tomarse el edificio de la Intendencia de una vez por todas. Al final, gracias solo a la tranquilidad y a la enterase de algunos hombres del Comité Central, la gente comenzó a tranquilizarse y no llevó su resentimiento más allá de los dichos y las palabras y, ya calmados los ánimos, se dirigió en paz a la Escuela Santa María. Sin embargo, allí nos esperaba otra mala nueva. Se había confirmado la noticia de que al dirigente Regalado Núñez lo habían detenido y llevado engrillado a uno de los buques de guerra anclados en la bahía. Se le acusaba de ser el directo responsable de que Agua Santa, una de las principales salitreras del Cantón Negreiros, se hubiese agregado al conflicto. Esto desalentó de nuevo a los huelguistas que, ya con el alma en los pies, reunidos en agitados conciliábulos, nos mirábamos unos a otros preocupados por el inquietante cariz que iban tomando las cosas. Una sombra de mal presagio nos ensombrecía la cara a todos.